It is very important after what just happened. I recommend the first conference, which you can find on YouTube. It is very important that after what happened, the world is waiting expectantly for Iran's reaction. How will Iran react to the bombing? There were 2 or 3 B-2 planes that dropped 6 bombs with 13,000 explosives on Ford, one of the nuclear facilities that was 70 to 80 meters underground, and the United States is the only country that has them. These bombs penetrate 60 to 70 meters until they reach the place where uranium-35 is being developed. Now, these bombs are not nuclear, nor is the nuclear facility. It was nuclear, there were no atomic bombs there yet. Because if the United States had bombed a nuclear plant, what happened to the Chernobyl plant in Russia in the 20th century would have happened. Do you remember? There's even a movie called Chernobyl. I recommend it. The radiation spread and thousands and thousands and thousands of people died. So, this was a surgical strike without civilians being involved. It was not on the capital of Iran, it was on 3 areas of Iran. Can you show me the map first, please? It's the northern part of Iran. Let's see. Very good. No, the device they bought me didn't work. There it is in the northern part of Iran, there where the little arrow is, there were the 3 plants, Natanz, Kasafin and Forugar. Those are the ones that were bombed. And down here in the south of Iran, right there, you can see the Strait of Hormuz. The Strait of Hormuz is on the left. No, there, the Strait of Hormuz is there. Stop there, you can see that strait, that little piece of sea. All that is the Persian Gulf. Keep the arrow there. And the Persian Gulf carries almost 30% of the oil for the entire world. An hour ago, Ayatollah Khamenei just threatened that they are going to close the Strait of Hormuz, threatening that oil will go to 130, 150, etc., etc., and this problem is going to increase as expected. And hence the uncertainty and so many opposing opinions, one against the other, about whether what the United States did was right, or whether a world war is going to happen now, etc., etc. But let's remember something, I explain all this in the first conference, when the bad guys triumph is when the good guys do nothing. So, when the good guys do something to prevent a global conflagration, people who don't understand anything always attack and say, why did they do that? That's what happened in World War II when the British sent Foreign Minister Chamberlain to Hitler to tell him if it was true that he was going to bomb London. Hitler brainwashed Chamberlain. Chamberlain returned to London saying, no, there's not going to be any problem, let's go ahead. And a few weeks later, Germany bombed London. The problem that we're facing right now is this, and the question we're going to answer is this. Will they attack the United States? Is the United States in the Bible? We're addressing the main topics and the main players in this conflict, which right now are Iran, Israel, and the United States. Even though they already threatened 5 or 6 hours ago that they were going to attack American military bases in the Middle East, the United States is another matter. Most Bible students agree that the United States does not figure in end-time Bible prophecy. However, some have found places that they've made up where they think the United States appears.
For example, in Isaiah chapter 18, they say that it is really the nation that is not named in Isaiah chapter 18. Others in Jeremiah, in Ezekiel chapter 38 verse 13 say, the verse says like this, Sheba and Dan, the merchants of Tarshish, Sheba and Dan are the Arab nations, right? Qatar, Kuwait, Saudi Arabia. And when it says and all their princes in the original Hebrew, it says the word pir, which means young lions or young lions. So they say that the United States, well, England is the mother, then came the United States, Australia and Canada, which were all born, right, of English-speaking England, and that they are the young lions who are the ones who are going to come together against Israel. However, right, that is not true either. And finally others say that the harlot of Revelation chapter 18 is New York, or that it is Babylon the Great, and that is what the United States really is appearing in the prophecies. Studying these passages carefully, within their context, it cannot be concluded that they are more than gross misinterpretations of the Bible and a proper exegesis of the Word of God. But the question we have to answer is this. Very well, the United States does not appear in the Bible. Now, why the United States? Being such a large and powerful nation that has influenced the world in economics, politics, and militarily, why does it not appear in the Bible? Number 2, why does the United States not appear when it should appear as the last power if we are in the last times in the Word of God? And it seems strange that it does not appear, right? Or that at least the Bible would have mentioned it somewhere or in some prophecy, even if it were in the second or third point, as a protagonist, at least. And of course Germany is not mentioned either, right? Nor France, nor other nations. But how can we explain this silence in the Bible? Because there are currently people who believe that the reason why the United States does not appear in Bible prophecy is because it will be affected by a nuclear device. When I speak of a nuclear device, I mean that now, in the former administration of President Biden, more than 50,000 people without passports crossed into the United States. Among them were Iranians, they were from never before, they were from terrorist groups, and any of them, mixed with drugs, could have entered a briefcase with a nuclear device that could affect an entire city, an entire city. In other words, there is no need now for them to drop a bomb. This is very important to understand. When we talk about, for example, the United States bombed Iran yesterday. Everyone thinks that Iran has already disappeared. That is no longer the situation. Now, if they attack the United States nuclearly, it does not mean that the entire United States will disappear. What would they attack? Only if they attack New York or the island of Manhattan or the city of Washington. With those 3 geographical areas alone, the United States will be finished. Its economy, its politics, absolutely everything would collapse. The United States would become the 3rd or 4th most powerful political and military force in the entire world. Now, if Iran allows itself to develop nuclear weapons as it has, these weapons could also be transported to terrorist groups. This was another concern for Israel and the United States, in a portfolio that, I repeat, is very small, and there is no doubt that this is the greatest threat because, right now, a plane is not going to fly over the United States and drop a bomb on all the satellites that the United States has. Now, the bomb that was dropped on Iran is a plane that no one has more than the United States.
The B-2 with 2 pilots and 2 bombs per plane. There were 3 planes, 6 bombs that were dropped on Iran's nuclear facilities. So, they did not affect Tehran, they did not fall on civilians, they did not fall on hospitals, they were only surgically directed directly to the nuclear facility. That is how the world is working now. Israel has a method to identify a person and follow them throughout Iran, to know what car they got into, what time they got in, and to kill that one person using a drone. We are in a world with impressive technology. Now, very well, most of the former US presidents, Bush and Obama and all those who preceded them, have agreed when asked the following question. What do you think is the greatest threat to the security of the United States of America? They all gave the same answer: nuclear terrorism. There is no doubt that this is the greatest threat there is, and not from nuclear missiles flying, I repeat, through the sky, but from nuclear packages that could be distributed to the 6 or 7 terrorist groups that Iran finances, supports so that they can cause immense damage in any city in the entire world. How big is this threat? It will happen that the United States does not appear. That is why the nuclear threat is really very big in the United States. Just 9 months later, 9 months after September 11, 2001, at the World Trade Center in New York, Osama bin Laden's spokesman, Suleiman Abu Ghait, said, "Listen, we have the right to kill 4 million Americans, and we have to include killing 1 million children." Words from the spokesman. At that time, God loves bin Laden. And of course the only way to kill more than 1 million people is by detonating a nuclear explosion in some city. Today, Iran is the only radical Islamic nation in the world with the potential to produce atomic weapons. Now, you might say to me, listen, but India has nuclear weapons. England has nuclear weapons. Yes, that's true. Israel has nuclear weapons. Okay. But none of these nations has ever said, our purpose is to exterminate my neighbors. For God's sake. The only nation that has nuclear weapons. And since the Islamic Republic of Iran was established in 1979, Khomeini Khomeini's first speech in 79 of the last century were these words. Our main goal in the new Islamic Republic of Tehran is to destroy the State of Israel. So, can you imagine having a neighbor who tells you, I'm going to kill you? Hey, but invite me to your party. Quote, you know, you don't cross the garden line here, right? And what he starts throwing stones at you, what he starts destroying the windows of your house and you, fish and love or hugs not bullets. For the love of God, right? What madness have we reached? We live in a dystopian world. What does dystopian mean? A world where freedoms have been lost. A world where dictatorship continue to advance and grow. A world where there is no longer a distinction between men and women. A man with a tremendous ambition for the oil found between Iran and Iraq. And between the Middle East are the 3 nations, Iran, Iraq and Saudi Arabia, where 65% of the world's oil reserves are found. Let's imagine. So,
Where is the cake? In the Middle East. Where did the Bible begin? Where it says Iraq, which is Babylon in the Old Testament. That's where Genesis chapter 10 begins. The first city built was Babel by Nimr, where the world will end. There in the Middle East, where the most reliable prophetic word announced it more than 2,500 years ago. I've received so many emails in the last few hours. I was just getting a lot of emails from many people who goes to churches where pastors have told them, let's not worry about prophecies, let's worry about holiness. And these people from different churches, from Guatemala, from many places, even from China, we have a very strong group in China, in Beijing, of Christians who study the Bible daily through the devotionals of New Life for the World. Thank God. What could they do? Why pastors, why aren't these things talked about in churches? And I told them, well, they have to somehow get it out of them, as we commonly say, because they don't know the biblical prophecies and they don't want to talk or face the reality of the most reliable prophetic word. I tell them all, tell your spiritual leader that 30% of the Bible, 30% of the 66 books in the Bible are dedicated to the prophecies of the end times, 30%. But no one has wanted to get involved, or very few have wanted to get involved because we don't know. So we are not being threatened by an invasion like the one we are seeing from YouTube programs, political scientists, and social networks. Social media, with commentators, journalists, etc., with so many lies. And what do you think is going to happen, and that they are not gods? No one can know what is going to happen except the Bible. And if you believe the Bible, come to the most sure prophetic word, to which today more than ever we would do well to pay attention as the only light we have to be able to get out of uncertainty, fear and anxiety, because all this produces much anxiety in people and Jesus anticipated it. When these things happen, remember that I told you before so that you may have peace, so that you do not get excited. This has to happen. What do you think the world was going to end in? In the kingdom of adventure, in which we were all going to be happy, that some leader was going to rise up, was going to proclaim, and all the nations were going to unite in favor of peace, right? It is nothing more than a marijuana dream, nothing more. The world is not going to end like this. The world is going to end exactly as we are living it right now. Jesus, he said in Matthew chapter 24 verse 6, there will be wars and rumors of wars because it is necessary, Jesus said, for this to happen. Listen, Jesus wanted there to be wars, right? But Jesus knew that fallen human nature, James chapter 4, verses 1 and 2. Where do wars come from? From our passions. We are at war with ourselves. The first war you have is within yourself. Why do you smoke? Why did you embrace homosexuality? Why do you get drunk? Why are you unfaithful to your wife? Why do you steal? Why do you commit fraud? Why don't you want the truth? Why do you run away from the truth? Because inside you there is an evil power that is, without you realizing it, sucking you dry until you end up self-destructing. The Bible calls it sin. William Shakespeare called it the tragic flaw. Sigmund Freud called it the environment and the problem of childhood sexuality. And so every person, Karl Marx called it the class struggle. They are looking everywhere for what the problem is. Why do I do what I don't want to do? Why do I smoke? I keep doing it when I know I'm destroying myself. Why do I do it? Why am I not aware that I'm killing myself? Because I like it, Brody. Why do you do that to your wife? Why do you do that to your children? Why do you do that to your parents? Because we were born imprisoned in sin and Jesus Christ came to free us and to show us and to leave us His Word, the Torah, the law,
so that we may keep His commandments and do the things that are pleasing in His sight. That's why the world has to end this way. Let's not be afraid, then. Let's have peace. Let's pray, and today more than ever let's love our family. Return to your family if you had abandoned them. Go back to your wife, go to your parents, ask them for forgiveness. Now is the time for family, because what is coming upon the world in the coming days is coming like a hurricane. Now, even if a terrorist attack with nuclear devices were prevented, listen to this, even if a terrorist attack with nuclear devices were prevented, there is also the possibility of what is called a dirty bomb, which is a very small, ordinary explosive device, but wrapped in radioactive material. Let me explain. It could be like a stick of dynamite in a box of radioactive material. It is a bomb that is defined as a public order bomb or a bomb for the disturbance of mass disorder. In other words, it is not a nuclear bomb. Follow me carefully. It is not a bomb of mass destruction because it does not immediately cause devastation of thousands of deaths. The main results of this dirty bomb, as they call it in English, are something completely different. Detonating this bomb in a briefcase in an area, for example, the Azteca Stadium, a football stadium in the United States, a movie theater, a shopping center, or a city, could potentially kill thousands of people and would require the evacuation of thousands of people and would completely render that area uninhabitable. An example, the island of Manhattan in New York. If a dirty bomb were carried by someone in a briefcase, in a bag, opened it and detonated there, the island of Manhattan in New York would become uninhabitable. 4 or 5 years. They would not be able to return to that place. And so the United States can only frustrate the possibility of this happening by attacking the head of the serpent, right? Where the scorpion is, the pit of vipers, where it is located and where all the venom was spreading to the entire world. Now, even though no one knows what could happen to the United States, we are going to see some very important conclusions. Number 1, until this year of 2025, the United States remains slightly stable, right? Until the time of the rapture, it is possible that the United States will maintain its supremacy of the dollar, its military and economic supremacy. On the eastern side, they no longer want to submit to the West. We do not want democracies, we do not want. Here we are all dictators, all the governments there in the East are totalitarian, right? They do not want any democracy, they do not want anything of the Christian religion, they do not want anything of the West. Completely antagonistic, completely different from the Western world, the Eastern world. And from the 21st century onwards, which is where we ended up, we found China, Russia, North Korea, and Iran rebelled. These 4 nations at the beginning of the century, because it is no coincidence that Vladimir Putin emerged at the beginning of the century. In the year 2000, Putin took over the leadership of the former Soviet Union, modern Russia. So, these nations are proposing, number 1, we are going to try to destroy. Who defends Israel? The United States. Since 1945, the only nation that has protected, financed, and economically supported Israel is the United States. How can we bring down the United States? Well, they have the best navy, they have rockets. Don't mess with Israel because Israel's air force is second to none. No one can beat it. Right now, for example, Iran compared to Israel, which is a tiny dot. Look at Israel. Have you seen Israel there? Have you seen it?
Compare it to Iran. David versus Goliath, right? Just look at that tiny dot of people facing off against the largest terrorist nation in the world, compared to Putin, who hasn't been able to deal with Ukraine for years. And being so little ones, Russia with it too. Look, just look at everything. Well, it doesn't look like Russia, does it? But it's immensely similar to China, and they can't handle it, and these insignificant Jews haven't been able to eliminate them. They haven't been able to exterminate them, but like David, they rise up and fight the giants that threaten the world. The survival of this nation, the survival of Israel, that it survived the 1948 War of Independence, it survived the 1956 Suez Canal War, it survived the 1967 Six-Day War, which was a miracle, that war. It survived the 1973 war with Yom Kippur, and from there Yasser Arafat said, "We can't handle Israel. Let's form terrorist groups so that we can get in like mice everywhere, sending them missiles, because we're not going to finish them off with war." How is it possible that this insignificant nation with a population density, but 1 to 50 almost against Iran, they have finished this nation in 10 days? Do you know why? Look what Isaiah chapter 31, verse 5 says. Isaiah chapter 31 verse 5 says this, "Like the birds that fly, so the Lord of hosts will protect Jerusalem, protecting, delivering, preserving, and simply saving the survival of Israel in the face of all that is happening." How is it possible that they cannot overcome it? It is the greatest evidence that God exists. It is the greatest evidence that God exists because the survival of this nation is miraculous. It is not possible that they have not been able to destroy it. Until June 2025, the United States has remained steadfast in defending Israel. And look what happened 3 weeks ago. Do you remember? It's a month for those who are interested in the news. A month ago, look, it spread. Look at the brilliant strategy they have when Netanyahu and President Trump came together. Listen to this, say what you want, but neither Alexander the Great, nor Napoleon Bonaparte, nor Genghis Khan, nor Hannibal, or anyone you can mention. Say what you want against Israel and the United States, but you can't deny the intelligence with which they have carried out this operation. A month ago, Trump told Netanyahu, "I'm going to go there, to Saudi Arabia, I'm going to. I'm going to talk to the boss, a young man who inherited the throne from Salamanca there in Saudi Arabia, and I'm not going to visit you, the Jews, so that the world thinks that I have already abandoned you." And they began to fall into the trap and began to spread the idea to the Arab world and to the Iranians, of course, that there really was a conflict, and the political scientists and social networks, you see, this Trump abandoned Israel and the Jews stayed. Ah, mangy Jews, they're pigs, they're mice, etc., etc. It was all part of a plan. And suddenly, a few weeks ago, Trump announced, "Hey, Khomeini Ayatollah, please stop producing Renault 35. Come to the White House, I invite you," Trump said to Khomeini, the Ayatollah of Iran. "We're going to sign an agreement, we're going to live in peace. We can make the Middle East a paradise, right? A trade market, come on, that doesn't want to survive." Never accepted any treaty with Israel or the United States in Ayatollah. So, they didn't say anything. And Trump said about a week ago, "Well, I'm going to wait about 30 more days without anyone knowing anything."
Last night or yesterday they bombed Iran's nuclear plants. A surprise operation and the world is surprised, right? That the United States had abandoned Israel, you fool. All social media believes it. These are brilliant, strategic plans that no one can understand or understand what they are doing. Because if you tell your enemy what you are doing, then you give your enemy an advantage, right? If I'm playing chess and I tell the person I'm playing with, look, if I move my knight, I'm going to eat your bishop, or in 3 moves I'll checkmate you, then he's going to get ready. So, I'm not going to tell him my strategy, I'm going to try to trick him with some pawns here or some knights here to finally attack the king. The same is true in the world chess of war. So, the United States, in first place up until now, has been the protector. According to the Congressional Intelligence Service of 1949 to the United States Congress from 1949 to the year 2000, the United States has given Israel $81.3838 billion. So, definitely the United States has not abandoned Israel. And when the United States truly abandons God the world, we are no longer here. Did you hear me? Capiche? You see why in Ezekiel chapter 38, for all this we need the Bible and biblical answers. Ezekiel chapter 38. We see in Ezekiel chapter 38 that in these prophecies it is described that when the nations gather to attack Israel, Revelation chapter 16, the famous battle of Armageddon or the Third World War, when the nations decide to attack Israel. Which is found in Ezekiel chapter 38 and 39. In order for Israel to attack her, she has to have these conditions. Let's see it in 4 verses. Verse 8, verse 11 and verse 14. Sorry, there are 3 verses. Verse 8 says this: Many days from now you will be visited, in the end of years. You will come to a land that has been saved from the sword, gathered from many peoples to the mountains of Israel. There is no doubt that the attack is against Israel, which has always been a desolation. In 48, when the Jews arrived, there was not a tree planted in what was ancient Palestine or the land of Israel, which was a desolation. This was written 500 years before Jesus Christ came to the world, but it was taken out of the nations and they will all dwell safely. In other words, when this invasion comes, Israel will be calm from its enemies. Ask now in June of 25, will it be calm? Not at all. Who knows how many more attacks Iran is already planning? Verse 11, and you will say, I will go up against a defenseless land. You see, when you see this attack, Israel does not have the United States, because up until now it is not defenseless. The United States has always defended it. When this attack comes, it will be defenseless. Where is the United States? We do not know. It has already flown. For some reason, the United States disappears from the map against a peaceful people who live confidently even though they do not have a protector like the United States, and despite being defenseless, they live confidently, they live without walls, and they do not have bars or doors. After the attack of October 7, 1923,
They did not learn when the terrorist groups arrived and killed children, young people and everyone in Israel. What situation does Israel have to reach for this prophecy to be fulfilled, that they live confidently? That the United States no longer protects them and they no longer care, that they do not even lock the doors of their houses. Verse 14, Therefore, prophesy, Son of Man, and Diagog. Thus says the Lord God at that time, at the time of the invasion, when my people Israel dwells securely, you will not know it. I mean, it is mentioned 3 times that when this invasion comes, right? When almost all the nations of the world will come together to invade Israel. Israel has lived protected throughout the history of Israel, since 1948, when they achieved their independence and national sovereignty. They have never lived in security until June 2025. Up until this moment, since 48, never see. Go to Israel, those who have accompanied us, and on the streets, you see 20-year-old girls. 22-year-old Jews with AR-15s hanging on their wrists. Young girls with their AR-15s trained in the army, in the stores outside, on the streets, they fall asleep with their AR-15s. There is not a single Jewish family that has not lost children and grandchildren. There is not a single Jewish family that has not lost children and grandchildren in different wars. And of all the occasions and wars that have come against Israel, in none of them has Israel been the aggressor. They have always defended themselves. They want to live in peace. Everything they are doing is to survive. Why did they attack Iran's nuclear plants? Because if these scorpions are still alive, they are going to threaten them, and the government has to protect families, which any government would do. So, when can Israel reach this concept of peace in history when it has not yet arrived? And the only time that Israel will say, "We live in peace," will be when the Antichrist arises. Because of this war of Gog and Magog, it cannot be before. The Antichrist will be a person who is going to sit at a table with the government of Israel. I come to tell you and to propose. This is found in Daniel chapter 9 verse 24 to 27. I come to propose a peace treaty for 7 years. It is known as the 70th week of Daniel, or the tribulation. I promise you that in 7 years no one will attack you. Now ask, could a Jew be the Antichrist? Definitely not, because how can Arabs and Muslims listen to a Jew? So, the person who sits down with the Jews to promise them for 7 years that no one will touch them, and tell the Muslim world, they will not touch them. And so that the Muslim world respects this person and does not mess with the Jews, who is this person? The Mahdi, who for us is the Antichrist. What does the Mahdi mean? Well, the Muslim branch of Islam says that they are waiting for a successor to be born to Muhammad, and he is the Messiah for Muslims. And when the Mahdi appears, he will establish Sharia law, and the whole world will have to submit to Islam by force or by goodwill. Because Islam, you know what the word Islam means, right? It means to submit. It is a religion that imposes, if you do not become a Muslim, we will kill you. And if you are a Muslim and you abandon yourself, we will kill you too. So what are we saying? That the Antichrist has to be a Muslim. The entire series that I just finished with you, where will the Antichrist come from? There were 6 conferences. Find them. We saw all the words of the Bible, the details of the Bible, the prophecies, that the Antichrist is going to be a Muslim and he is going to guarantee them 7 years of peace.
Up until this point the Jews are going to say, well, now we are at rest, there are no more wars, we are going to sleep peacefully, etc., etc. But the Bible says that after 3.5 years of that 7-year treaty, the Antichrist is going to betray them, he is going to break the treaty and he is going to go against them. And it will be Matthew chapter 24 verse 21. Jesus said, there will be tribulation such as has never been in history. We are no longer here. I don't know if it is you or you, but I am not. Quote. So, when we look at the times in the Bible and we can deduce when this prophecy can be fulfilled, the Bible is very clear. So, what is going to happen biblically? Well, Iran appears in Ezekiel chapter 38, verse 5, with the name of Persia. In 1935, the name of Persia was changed to Iran. So, Iran appears in the Bible with the name of Persia. Iraq appears in the Bible with the name of Babylon. How do we know that Iraq is Babylon? By the geographical region. Simply by the geographical region next to the Tigris and Euphrates in Mesopotamia. It is not near Tlanapantla. So we know that Persia, Iran, Qusayfud, verse 5, are Sudan and Libya. Qusayfud, how do we know that they are Sudan that are exactly next to Saudi Arabia? Down here you already saw it, you can't see it anymore, you can't see it, but down here and almost next to the Red Sea are Sudan and Ethiopia. They descend from Ham, the third son of Noah, who founded the African continent. So, all of North Africa, almost all of the Middle East and some part of Europe, the Antichrist is going to rule. The Antichrist is not going to rule the entire world 100%, as we know, because the Bible says so. When the Antichrist, many are going to have wars with other countries that are not going to want to submit to him, against him, especially possibly China, because it appears as the kings of the East in Revelation chapter 16. So, we have the nations that are going to be part of the Antichrist. Now we also know something, secondly, that after the rapture, the Antichrist is going to sign a treaty for 7 years. Where is the United States when the Antichrist signs the treaty with the Jews? Where is the United States? Yeah. Why did the Jews sign a treaty? Why did it compel them to go to this man to be the new protector of the nation now? Number 3, if the United States remains until the time of the rapture, but then they are replaced by the government of the Antichrist, who tells us this, it is possible that the United States will fall before the rapture or perhaps during the rapture and in 2, 3 days or a week the United States will fall. And according to this research, currently 85% of North Americans claim to be Christians, and more than 60% are born again. In other words, the disappearance of millions of North Americans, South Americans, Central Americans, Mexicans, etc., etc., is going to affect the economy of the United States. Okay, this research, right, is going to reach because there will be millions of bank debts. You will no longer pay the bank the debt you had with Bancomer. Insurance companies disappeared. Let's see who will pay the insurance companies we had, the hospital bills that were owed, who will pay the taxes now, who will pay them? The universities, who will pay them? The tuition, the stock market, they will not be paid. Thousands of factory and office workers will disappear, they will not go to work. The rapture will cause economic chaos, and this could also cause the United States to fall if not by a nuclear device economically when the rapture occurs, and ultimately this means that the United States will be exempt from a nuclear attack. Only God truly knows the answer, but we cannot deduce or speculate. In conclusion, the United States is not mentioned in the Bible. Number 2, the United States is the protector nation of Israel.
Number 3. The United States must remain until the end of time to continue defending Israel. Number 4. The island remains silent in relation to the United States, indicating that this nation will fall very soon. Number 5. The world center of commerce and economy will now move from New York and Europe to the Middle East. And number 6. The United States will suffer the fall, the time of the rapture of the church. The current crisis with Iran is going to test the United States to solve problems like no nation has ever faced before. But the uncertainty of this world that we are living in, saints of God, we can rest in the knowledge that the final destiny of the United States and of all nations are solely in God's hands. And your life is in God's hands. But until He comes, nothing and no one will be able to do anything to us. God will destroy every weapon formed against us. We must be courageous to the end. As Daniel chapter 2, verse 21 says, God changes times and seasons. God removes kings and sets up rulers. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and hidden things. He knows what is in darkness, and light dwells with Him. We pray. And to you, O God of our fathers and of Jesus Christ our Lord, this morning we praise you and bless you. We ask you to guard our hearts more than anything else, because from our hearts comes life. Increase the love for our family, that husbands love their wives more, wives, husbands, that children and young people return to their parents, that parents return to our children, because the family is the greatest treasure that God gives us. Has left us. We thank you, Jesus, for such a great salvation, for having given your life in our place and for promising us eternal life. My peace I have left you, my peace I have given you, not as the world gives. So let your life be your soul. Keep your peace, and whatever petition you make, ask of me, and my peace, which guards your thoughts and your heart, will guard your life, so that until the end, when He comes for you, you may recognize that our faith was not in vain, because we believed in Him who said, I am the truth, I am the way, I am the life. Here I tell you everything, so that when it happens you will not be afraid. Little flock, I am with you always. Until the end of your days I will not leave you. I will never forsake you. Believe, and all things will be possible for you. We bless you, O God, in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. May God bless you. May you have much peace. Hello, how are you? It gives me great pleasure to greet you, and I would simply like to let you know that, thanks to all of you, throughout all the nations of the world, who love the Word of God and who are truly interested in us, as the organization Vida Nueva para el Mundo and Armando Aluzing Ministries, continuing to preach the gospel of the grace of Jesus Christ, and that we can continue to do so thanks to your donations. This year we complete 46 years of ministry. 46 years in which we have preached, taught, held seminars and different forms of Bible studies around the world and have thought and considered in a faithful way the gospel of the sound doctrine of Jesus Christ.
With all these donations we have to sustain pastors, missionaries, works, television teams, and we still continue looking for ways to elevate this ministry. Up until this point, I want you to be aware that we do not have a single property as an organization, and that is how we have worked for 46 years because we understand the importance of evangelism, missions, and also men of God to raise up more pastors. We thank you, and may God touch your hearts with His grace, and may you invest in a field where it is fruitful, because we believe that it has produced quite good fruit for the glory of God. Thank you. Thank you very much for your contributions and for the donations that we know you will continue to make so that we can continue to be faithful in preaching the gospel of the grace of God. May God bless you.
todos los días, en ese momento estás dando un paso, te estás saliendo de un ejército y te estás cambiando espiritualmente a otro ejército. En el ejército al cual nosotros pertenecíamos antes de aceptar a Jesucristo, era el ejército, aunque tú y yo no lo sabíamos, nuestro comandante en jefe era Satanás. Y el único propósito que tenía Satanás antes de que nosotros nos cambiáramos de uniforme y nos pasáramos al otro ejército, era destruirnos, atormentarnos, cegarnos ante el propósito y la realidad por la cual nacimos, hacernos creer que venimos de los animales, que solamente hay que vivir para el placer, para el éxito, para el poder, para la popularidad, para hacer dinero, etcétera, etcétera. Estábamos completamente cegados. Y en el momento que damos el paso para recibir a Jesucristo, comienza la guerra espiritual. Comienza un conflicto que antes no teníamos. Y este conflicto en la Biblia se llama el conflicto espiritual entre el bien y entre el mal. Entonces, de ahí en adelante, tenemos nosotros que entender que Jesús les dijo a los apóstoles en Hechos capítulo 1, antes de que el Espíritu Santo bajara al mundo y ya se quedara haciendo una permanencia, una guarida, una habitación dentro de cada uno de nosotros, recibirán poder. En otras palabras, no se puede vivir una vida cristiana sin el poder de Dios. No podemos resistir ni aguantar cómo se vienen las cosas sin el poder de Dios. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y este poder que les estoy mandando es algo absolutamente esencial, porque es principalmente no para manifestar dones ni para manifestar que eres muy espiritual. El poder con el cual los voy a investir es para que ustedes hablen de mí, para que sean mis testigos. Porque no es fácil ante la generación que tenemos hablar de Jesús. Estás en tu escuela y inmediatamente te catalogan, ¿verdad? Eres homofóbico, o eres religioso, o eres cerrado, o eres esto y el otro, y cómo es posible que tú creas en la Biblia y en las leyendas, etcétera. Y luego tu familia, y pues a mí me da vergüenza hablar en mi oficina, en mi bufete de abogados, en mi centro médico de Jesucristo. ¿Qué van a decir de mí? Precisamente todos estos temores vienen a tu mente. ¿Sabes por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo. Pero si tú tienes al Espíritu Santo verdaderamente, si tú has experimentado el nuevo nacimiento, entonces no vas a tener temor de nada, ni de nadie, ni del qué dirán. Porque mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Y para ir contra la corriente, porque es a donde nos manda Dios ir contra la corriente, en tu secundaria, en tu preparatoria, en las costumbres del mundo, etcétera, etcétera, se necesita ese poder que no es de nosotros. Le pertenece a Dios ese poder. Y este poder es el poder que precisamente nos va a dar la victoria sobre la vida espiritual. En Juan capítulo 14, vamos desde el principio para ir asimilando esta conferencia y este estudio. Desde el principio, Jesús, antes de ascender al cielo, les prometió a los apóstoles, Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, antes de Cristo, bajaba al mundo y se iba. Venía sobre Sansón, y Sansón tenía unas fuerzas tremendas, y a los leones les abría la mandíbula como si fueran un cabrito. Cargó una pieza de más de 200 kilos sobre su espalda. Era una cosa sobrehumana la de Sansón. Desgraciadamente muchos pintan a Sansón así como Rambo, ¿verdad? Con unos musculotes y todo. Y cuando pintamos así a Sansón, pues es lógico atribuirle la fuerza a sus músculos. Pero la fuerza de Sansón no provenía de sus músculos ni del tiempo que pasó en el gimnasio.
podía ser una persona con brazos normales, pero el poder era de Dios. La fuerza de Sansón era sobrehumana. David comenzaba a escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado, David estaba escribiendo las palabras que el Mesías iba a pronunciar desde la cruz. ¿Cómo lo hizo? Porque el Espíritu Santo bajaba sobre David y lo inspiraba a profetizar y dejárnoslo escrito, y se iba el Espíritu Santo y David era un hombre común y corriente. Pero tú y yo, desde que el Espíritu Santo bajó en Pentecostés, ya no somos mujeres y hombres comunes y corrientes. Tenemos un poder permanente. Jamás el Espíritu Santo, dice Efesios 1, 13 y 14, somos sellados por el Espíritu Santo. El sello implica propiedad y implica protección. Y le pertenecemos a Dios. Los demonios saben a nuestro alrededor quién está sellado y quién no está sellado. En los Hechos hay un pasaje donde unos querían sacar demonios y los demonios le dijeron: conocemos a Pablo, pero ustedes quiénes son. Y casi les quitan la ropa, hasta los tenis y los guaraches les quitaron y casi los matan. Los demonios saben quién está sellado y quién no está sellado. Y este sello es, dice Efesios 1, 13 y 14, hasta el día de nuestra resurrección. Jamás el Espíritu Santo se saldrá de nosotros. Lo podemos contristar, le podemos causar dolor, pero Él jamás se saldrá de nuestra vida. Y en el versículo 26 de Juan 14, dice también: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nadie puede venir a la Biblia sin el maestro del Espíritu Santo. Yo no puedo agarrar un libro de matemáticas o álgebra cuando estoy en aritmética apenas y conozco apenas la raíz cuadrada y tratar de meterme a logaritmos o a álgebra cuántica. Necesito un maestro. Quiero aprender japonés, necesito alguien que sepa japonés y me diga: esta es la A, la B, la C, etcétera, etcétera. La gente que quiere venir a la Biblia sin tener al maestro, el que enseña la Biblia y el que nos corre la cortina espiritual para entender las cosas que no pertenecen al mundo intelectual, sino al mundo espiritual, esa persona choca contra la Biblia, ataca la Biblia, critica la Biblia porque no la entiende. Es lógico. Esto lo explica 1 Corintios capítulo 2 del 10 en adelante. El hombre natural, el hombre que no tiene el Espíritu Santo, no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. No las puede discernir. Quiere entenderlas intelectualmente y no puedes hacerlo así. Necesitas al Espíritu Santo. Esto es imprescindible en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo está entre nosotros para enseñarnos la Biblia, las cosas profundas de Dios, para guiarnos y para darnos el poder para testificar. Ahora, muy bien, es importante en segundo lugar que los cristianos entendamos la diferencia entre los dones espirituales y el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes y veamos por qué están tan confundidas miles de iglesias y millones de cristianos en el mundo entero. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12 y veamos en primer lugar que los dones del Espíritu Santo pertenecen a la soberanía de Dios. 1 Corintios 12, versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, hay muchos dones, pero es el mismo Espíritu. Hay muchos ministerios, pero es el mismo Señor. Y hay muchas operaciones o energías, pero Dios es el que hace todas las cosas. Pero a cada uno, a Pancho, a Carlos, a Carmelita, a Juana, etcétera, etcétera, a cada uno no existe ningún cristiano que no tenga dones. Y no existe ningún cristiano que tenga los dones todos o que tenga los dones de los demás. Y vamos por orden. Si hacemos este edificio, ¿qué vamos a necesitar? Un electricista para poner todo lo que es eléctrico.
un carpintero para tratar todo lo que es madera, un pintor para pintar todo lo que se necesita pintar. El electricista, el carpintero y el pintor tienen oficios diferentes. Imagínense al carpintero. Mira, yo tengo martillo y tú no tienes más que puros cables. Diciéndole al electricista, ¿no? Es una tontería. Oye, espérame, le contesta el electricista, lo que tú estás haciendo contribuye a lo que yo estoy haciendo. Es diferente mi trabajo, pero si lo juntamos, estamos todos construyendo la misma casa o el mismo edificio. Entonces, así son los dones espirituales. Todos nos necesitamos y todos tenemos diferentes dones. A continuación dice el versículo 8, porque a este, o sea, a Carlos, le da espíritu o palabra de sabiduría. A otro, a Pedro, palabra de ciencia, según el mismo espíritu. A otro, a Santiago, fe por el mismo espíritu. A otro, como tú le quieras llamar, dones de sanidades. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Versículo 11. Analícenlo con microscopio. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? La repartición de los dones espirituales. ¡Qué clara es la Biblia! Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, traducción mexicana, como a él le da la gana. Dios es soberano y Él es el único que sabe qué necesitas, porque Él te escogió desde el vientre de tu madre, y a unos pastores, misioneros, otros en la puerta, otros para cargar el portafolio. Todos tenemos diferentes funciones y ninguna es más grande que las demás. No podemos jactarnos nunca de lo que nosotros tenemos. 1 Corintios 4, ¿por qué? Porque lo hemos recibido de Dios. No es por mí que me alaben por mi bonita voz o por la bonita predicación o la elocuencia o en la oratoria o en la retórica, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos proviene de Dios. Ahí está Bocelli, por ejemplo. Andrea Bocelli, con una voz de un tenor ligero impresionante. Ya tenemos todos Di Stefano y Corelli, todos los grandes, Enrico Caruso, y la gente aplaudiendo. Bocelli, qué linda voz, ¿verdad? Si supiera él mismo y la gente que él nació con esa voz. Corelli nació con esa voz, Caruso nació con esa voz. Van Gogh nació con esa disposición para pintar. Rembrandt nació con esa disposición para hacer cuadros e imágenes de hombres. Todos los que tenemos, aunque no se pueden llamar dones espirituales de ellos, sino oficios, se los dio Dios al nacer. No hay nada que podamos presumir, no hay nada de lo cual nos sintamos orgullosos. Lo que somos porque Dios nos los dio. Y Él es el único que nos sostiene para no caer. Entonces, vean ustedes la diferencia en Gálatas capítulo 5 entre los dones y el fruto del Espíritu. Son dos cosas completamente diferentes. Dice el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vean de quién es el fruto. Es muy importante como estudiantes de la Biblia que ustedes observen las cosas que están escritas. ¿De quién es el fruto? Es el fruto del Espíritu, no es mío. Entonces, los dones, Dios nos los da. Vienen de afuera hacia adentro, pero de dentro hacia afuera es el fruto. Y el cristiano no es conocido por sus dones, sino por su fruto. Y este es el grande error que se cometió hace 25, 30, 40 años en las iglesias cristianas, donde llegaron organizaciones cristianas inclusive a enseñar que si tú no tenías el don de lenguas, no tenías el bautismo del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Oye, pero ¿no leyeron lo que acabamos de leer? ¿No leyeron que si yo no hablo en lenguas es porque Dios no me las ha dado? Y si yo no tengo el fruto, no tengo sanidad, es porque Dios no me las ha dado, porque Dios reparte a cada quien como quiere.
Ay, hermano, pero dice la Biblia que hay que escoger los dones, los dones mejores, y está hablando del amor, que es el capítulo 13 de Corintios. Entonces, los dones Dios nos los da y los reparte como Él quiere. Yo no escogí ser predicador. En mi caso particular, cuando yo me convierto, mi ilusión era ser misionero. Y estuve 2 años y medio casi en la sierra, entre Guerrero y Oaxaca, durmiendo en el suelo, en chocitas de adobe, tapándome con periódicos, envolviendo los ladrillos con periódicos para que pudiera hacer mi cojín. Estuve allá con misioneros presbiterianos que me llevaron y les manejaba. Me subí al techo de la Suburban que en aquel tiempo había, decíamos el Big Red, la Gran Roja, y a predicarles. Nos corretearon con palos, me aventaron botellas de tequila, nos quisieron 2 veces matar, etcétera, etcétera. Bueno, fue una experiencia tremenda. Yo nunca sabía que Dios me iba a llamar para predicador. Yo quería ser misionero a los indígenas. Y después de los 2 años y medio, comencé a dar estudios en Acapulco. Y después ya nos venimos a México, aquí a Ciudad Satélite, ya comencé a dar estudios y poco a poco fui descubriendo que Dios quería que yo compartiera la palabra ya públicamente. Pero yo no escogí ser lo que yo soy, ni tú lo que vas a hacer tampoco. Es Dios, es soberano, el que nos dice lo que va a hacer. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 5. Jeremías, desde el vientre te conocí y desde el vientre de tu madre te di por profeta. Ya desde que estaba formado Jeremías en el vientre de su madre, siendo un cigote, ya Dios tenía su programa para él. Y la responsabilidad de nosotros, al ser cristiano, es como la Virgen María: heme aquí, hágase tu voluntad. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí estoy, Señor. Muy bien, Carmelita, Carlos, ¿quieres conocer mi voluntad para tu vida? ¿Quieres saber que tengo el mejor plan que te pudieras imaginar para tu vida? Di a mi hijo en una cruz por ti. Lo único que te pido es que te dejes enseñar por el Espíritu Santo, que te rindas al Espíritu Santo, que seas pura sexualmente, que vivas una vida de santidad, que estés dispuesto, no importa, a veces te van a venir ataques del diablo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? Que te mantengas firme en tu fe hasta el fin para la esperanza a la que hemos todos sido llamados, y nunca vas a perder la dirección del Espíritu Santo. Y después de pasar ciertas pruebas, Dios nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá, dice 1 Pedro capítulo 5. Y este es el programa de Dios para todos nosotros. No te preocupes con quién te vas a casar, por el amor de Dios. ¿Quién va a ser tu chencha o tu chencho? ¿O qué casa vas a comprar? ¿O a dónde vas a vivir? Cae de rodillas, ríndete. Señor, si quieres que mi esposo vaya a Veracruz y no me gustan los mosquitos de Veracruz, estoy aquí mejor con mi mamá, pues aunque los mosquitos yo voy porque es tu voluntad y tengo que seguir a mi esposo y lo voy. Hágase tu voluntad conmigo, Señor. No vengo a pelear contra ti, porque estando en tu voluntad estará la bendición. Me quedaré aquí con mamá porque aquí no hay mosquitos, y si voy a Veracruz hay mosquitos, pero sabes una cosa, vas a ser una persona miserable si te quedas. Tendrás muchas comodidades, pero no tendrás el gozo ni la paz, el fruto del Espíritu, por ir en contra de la voluntad de Dios. Qué fácil de entender son todas estas cosas. Entonces, los dones pertenecen a la soberanía de Dios. El fruto es el resultado de mi comunión, de tu comunión con el Espíritu Santo todos los días a través de la Biblia. Por el fruto, dijo Jesús, los conoceréis. No por hablar en lenguas, hasta los mormones hablan en lenguas. Los testigos de Jehová hablan en lenguas. Los brujos en África hablan en lenguas. No apantallan a nadie las lenguas. Si las hablas, claro que existe, ¿verdad? Pero no trates de creer que eres más espiritual, ni lleguemos a la herejía de enseñar que si no las tienes, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Por el amor de Dios, Virgen de la Misericordia. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, todos, no hay ninguna excepción en la vida cristiana, en un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu Santo. Hace poco tuve un debate con algunos hermanos míos que amo muchísimo en la fe, y tenemos algunas diferencias teológicas, y las diferencias son para hablar,
y yo siempre busco, ¿verdad? A lo mejor hay algo que yo no sé y me pueden enseñar ellos a mí, y siempre hay que mantener ese espíritu, ¿verdad? No de combate, a ver quién gana la discusión teológica, sino de cada uno edificarnos, y a lo mejor hay cosas que yo puedo aprender de ti que yo no sé o tú de mí. Y estábamos discutiendo lo del bautismo del Espíritu Santo. Y ellos me decían, es que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia subsecuente a la salvación. O sea, recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, somos regenerados, pero nos falta algo. Y puede venir un mes antes o 2 meses antes, o te tienen que poner las manos. Y les dije, Dios mío santo, lo que ustedes me están diciendo es que entonces la cristiandad está dividida. A ver, aquí todos los que ya hablan en lenguas y tienen el bautismo del Espíritu Santo, y todos los que no tienen el bautismo del Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Les dije, si hacemos esto y alguien me dice que yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo ni hablo en lenguas, ¿sabes una cosa? ¿Por qué es herejía? Y ahí se espantaron. ¿Herejía? Sí, me están diciendo que no soy cristiano, porque lo que me hace cristiano es tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es el momento en que el Espíritu, el momento de la conversión, nos une al cuerpo de Cristo, somos parte de sus huesos y de su carne. Desde ese momento soy cristiano. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo no puede estar mutilado entre los que tienen el bautismo del Espíritu Santo y no lo tienen. Si no lo tienes es porque no has nacido de nuevo. Pero el momento que tú recibiste a Cristo tienes el paquete completo. Cuando naces físicamente no dices le faltó el páncreas. Tiene todo menos el páncreas. Espérame tantito, si le faltó algo no es un ser humano normal. Porque todo está completamente interrelacionado, el páncreas con el intestino, con el hígado. Cuando nacemos de nuevo, dice Colosenses capítulo 2, estamos completos en Cristo. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, pasado, por su divino poder. Todo lo que necesitamos para la vida cristiana, ya lo tenemos en el Espíritu Santo. Ahora, solamente nos falta crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo y ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y la llenura es continua, cada 3 meses, cada 4 meses. Pecamos, el Espíritu Santo lo angustiamos, lo contristamos y en ese momento confieso mi pecado y otra vez el Espíritu Santo me vuelve a usar para manifestarse la vida de Cristo a través de mí. Eso tenemos que buscarlo. Hay muchas llenuras, pero el bautismo, la llenura, la regeneración y el nuevo nacimiento se recibe todo en el momento de recibir a Jesucristo. Muy bien, habiendo considerado esto, de que esta es la razón por la que se ha tratado de demostrar que la evidencia de tener el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas, es porque no se conoce la diferencia entre los dones y entre el fruto del Espíritu. Y lo que es el bautismo del Espíritu Santo, a todos nos bautizó el Espíritu en un cuerpo. No puede haber unos que sí y otros que no. Si te falta algo, no eres cristiano. Tan sencillo como eso. Muy bien, ahora veamos a continuación, después de poner estas cosas en orden, porque es importantísimo, ya que se revolucionó el mundo cristiano en la teología acerca de estas enseñanzas, veamos que el Espíritu Santo es un espíritu de poder y no de cobardía. En 2 de Timoteo, capítulo 1, Pablo vio a Timoteo, que era un muchacho tímido, que de alguna manera la timidez estaba venciendo ese poder que él tenía que descubrir de hablar de Jesucristo. Y se vio forzado Pablo a escribirle estas palabras, 2 de Timoteo 1, del 7 al 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, joven, en la secundaria, en la prepa, de hablar a tus amigos de Cristo. No te avergüences, médico que me escuchas, de hablar en tu hospital y en tu clínica de Cristo. No te avergüencen abogados y licenciados, carpinteros o oficios, lo que tengan. No tengamos nunca vergüenza de ser llamados hijos de Dios y de hablar de Jesús.
Porque el espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y te pueden hablar, estamos llamados para estar entre lobos. Es un mundo de lobos. Entonces, ¿por qué te asustas? Ay, ¿qué van a decir de mí que digan misa? ¿Qué importa lo que digan? ¿Quién está preocupándose por lo que puedan decir? Hay gente, ¿verdad? Como estos políticos ahorita en Estados Unidos que no pueden soportar que nadie los critique, que nadie hable mal de ellos porque luego tuitean. Y a contestar. No soportan. ¿Por qué, verdad? Porque es un espíritu contrario al espíritu que Dios quiere que tengamos. Si hablan de que digan misa, Dios sabe quién soy. La gente no va a conformar mi destino ni a determinar lo que yo soy. Soy hijo de Dios, Él conoce mi conciencia. Y si la gente habla porque nunca van a dejar de hablar, pues que sigan hablando, porque ningún arma forjada contra mí prosperará. Dios condenará toda lengua que hable contra ti en juicio, porque esta es la herencia que hemos recibido de Dios. Isaías 54:17. Entonces no tengamos temor del hombre, tengamos temor de Dios, porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y dice el versículo 9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos antiguos. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, muy bien, si nosotros queremos continuar en esta vida espiritual a la que hemos sido llamados, vamos a necesitar una fortaleza interna que sea más grande que la presión externa. A ver si me van siguiendo con mucho cuidado. Es mi fortaleza interna a través de la Biblia, de mi contacto con la Biblia, de mi comunión en santidad con Dios, lo que cada día me va, sin que me dé cuenta, a fortalecer. Así como el ejercicio te desarrollan los músculos, tu contacto con la Biblia y la oración nos hace musculosos espiritualmente, y poco a poco, sin que tú lo sepas, vas creciendo, y mientras Dios ve que más vas creciendo internamente, Dios va a permitir que más grandes demonios luchen contra ti. No, pues para eso no, ¿verdad? Me quedo como estoy. ¿Sabes una cosa? Si tú piensas de esa manera y no te fortaleces internamente, entonces todas las tentaciones del mundo y las presiones del mundo a nuestro alrededor, no, yo no quiero tener ya, mejor así estoy, así como estás, te van a aplastar y nunca llegarás a tu destino. Nunca llegarás a tu destino. Te quedaste hasta atrás en la retaguardia. En el libro de Éxodo, los amalecitas, dice en el libro de Éxodo, iban y atacaban a la retaguardia, a los débiles. Hasta adelante van los generales. ¿En qué posición del ejército de Dios quieres tú tomar? No tengas temor. No, para eso estoy así, mejor así me quedo. ¿Por qué lo dice? Porque no tienes al Espíritu Santo. Pero si lo tienes, claro que sí. Échenme al que sigue. Y a 3 rounds sin límite de tiempo. Los demonios que tú tenías el año pasado no son los mismos demonios que tienes ahora. ¿Tú sabías eso? No estoy hablando dentro de ti. Los que te hacen la guerra, los que nos hacen la guerra, todos nosotros tenemos demonios a nuestro alrededor que saben perfectamente bien nuestras debilidades, y yo no puedo luchar contra los tuyos ni tú contra los míos. Somos llamados cada uno individualmente a luchar y a tomar las armas del Espíritu, porque esa lucha es la que va a desarrollar nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿Qué es lo que más le interesa a Dios desarrollar en nosotros? Nuestro carácter. Más que las campañas y lo que ganemos, todo está bien del evangelismo, en las iglesias, tengo 50,000 iglesias y candeleros franceses y tapetes de Persia, etcétera, etcétera, y somos atraídos, ¿verdad? Y lenguas, y esto y el otro, y manifestaciones, y milagros, todo eso pertenece al mundo de la vista, pero vivimos por fe. Nos impresiona todo lo de afuera que vemos, que nos impresione la condición interna en la cual nos encontramos.
Entonces, cuando tú estás fuerte internamente, vas a poder crecer y luchar y entender cada vez más clara la palabra de Dios. Para esto se necesitan dos cosas importantes. Número uno, un conocimiento firme en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Se necesita un conocimiento firme en la palabra de Dios. Hace un momento les pedí a los varones y les dije, levanten la mano, ¿quiénes vienen o quiénes son los que están en el estudio de los jueves, hombres de compromiso? No se imaginan, varones, este estudio, cómo te va a fortalecer. Entre puros varones como tú, vas a encontrar que no eres el único que estás pasando lo que estás pasando en tu casa, ni en tus finanzas, ni con tus hijos, y vas a conocer la sabiduría de Dios y el conocimiento que Dios tiene para tu vida, para que tú puedas aplicarlo y tener victoria. Pero mientras no disciplinemos nuestro tiempo a tener estudios entre semana, pues si salgo a las 9, pues el de las 9 a las 10 lo tomo, o me inscribo en el ITI, mientras no disciplinemos nuestra vida a conocer la Biblia sistemática y de una forma expositiva, no vamos a resistir. Le dice Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios, doquimo en el griego. Se tradujo aprobado y es la palabra que se usa para probar los metales. Es lo que purifica el oro, la plata, la limpia de sus impurezas. Procura con diligencia presentarte a Dios ya habiendo pasado las pruebas de tu purificación. ¿Y sabes por qué, Timoteo? Porque entonces no vas a tener nada de que avergonzarte y vas a usar bien la palabra de verdad. Es la razón por la cual hay tantos predicadores jóvenes que están levantando, iglesias con pastores jóvenes también, que no han sido probados por el fuego de Dios. Y están hablando tantas barbaridades, y en internet y dicen esto y se lo cree el pueblo cristiano, y el pueblo cristiano de Pin, Marín, de Doping, cúcara, mácara, títere fue. ¿A quién le creo? ¿Será melón, será sandía, será la del otro día? ¿Por qué? Porque no tienes discernimiento. No sabes cuál es la verdad, cuál es la mentira, qué es blanco, qué es negro, qué es bueno, qué es malo. Sigues comiendo el árbol del conocimiento del bien y del mal, sin entender que lo que Dios te da dentro de ti a través del estudio es el conocimiento de Dios. Cualquier persona que no conoce bien al rey que sirve va a cambiar de bando fácilmente. Vas a cambiar de ejército fácilmente o permanecerás neutral en la guerra espiritual. Y la segunda cosa importante que necesitamos es una vida íntima, continua, ininterrumpida de comunión con el Espíritu de Dios a través de la Biblia. Dice en Marcos 1:35 que Jesucristo, el Hijo de Dios, que tenía todo el poder que podía usar, que conocía el llamado perfectamente bien, por lo cual nació. Marcos 1:35, que Jesucristo se levantaba a las 12 del día. ¿Eso dice? Levantándose muy de mañana. ¿Cómo a qué hora serían? Lo dice el Espíritu Santo, cuando todavía estaba muy oscuro. Calculamos que son las 4 o las 5 de la mañana, según verano o según invierno. Pero Jesús se levantaba todos los días, antes de que Pedro y los demás se levantaran, antes que el gallo comenzara a cantar a las 5 de la mañana, todos los días Jesús tenía una disciplina. Y esta disciplina del Hijo de Dios era imprescindible, que lo comenzó a preparar para llegar a la cruz. Cuando fue puesta la cruz ya enfrente de él, en Getsemaní, que comenzó a angustiarse hasta la muerte, mi alma está triste hasta la muerte, él pudo resistir porque atrás de él tenía 3 años de haber tenido una comunión interrumpida con su Padre.
Es este tiempo con Dios, atrás de la semana pasada que tuve con Él, el que tuve anoche con Él, antier, el que me está preparando para hoy, para mañana, para los problemas que vamos a enfrentar la semana que entra, el mes que entra. Pero si yo me enfrento a la vida, a los problemas, y no traigo una preparación de comunión con mi Dios, de oración, me desmayo ante los problemas, me descontrolo, me derrumbo. Pásame la de tequila, compadre, ya me quiero suicidar, ya no aguanto, ya que no quiero ser cristiano, aviento la toalla, no, ya no esto, no, todo es una bola de hipócritas. Y todo este ejército de cristianos que vemos por todos lados, tirados ahí atrás, amargados, quejándose, persiguiendo ahora a los que van hasta adelante, fue precisamente porque nunca descubrieron la fuente de su poder. Quisieron confiar en la carne y creyeron que podían tener las fuerzas para enfrentar el mundo que estamos enfrentando sin el poder del Espíritu Santo. Levantándose muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, donde no hay ningún ruido. Hay cristianos que se levantan y desde que se levantan ponen la charrita del cuadrante. Y se desayunan con la charrita del cuadrante. Y van en el carro con la música y que por acá y que esto y el otro y los mariachis. Y no van en la bicicleta con unas, ¿cómo se llama? De este tamaño, ¿verdad? Para poder transmitir la música con los CDs, etcétera, etcétera. En la motocicleta necesitan siempre estar. Es lo que decía mi esposa el otro día. Hemos descubierto que en los últimos 10 restaurantes, en los últimos 3, 4 meses que hemos ido, toda la música es así, pero a gogo. Digo, mi amor, venimos a desayunar. O una música tranquila, un vals para comer unos huevitos fritos. Porque ya el mundo está así. Necesitan ese sonido estridente para poder evadirlos de la realidad. Y hasta entras a un mercado y te ponen así música especialmente para que compres más. Todo está diseñado porque la vida cristiana es una vida en la que se tiene que aprender en la escuela del silencio. Es en el silencio, cuando no hay ruidos, que tienes que acostumbrar tus sentidos espirituales para discernir la voz de Dios. Moisés, ¿cuál era su destino? Guiar a 2 millones de cabritos. 40 años en Egipto, maestro, doctorados, licenciaturas, salió brillantísimo de Egipto Moisés. Y entonces, 40 años venían y le dijo Dios, todo lo que has aprendido, Moisés, estuvo bien o estuvo mal, pero para el destino que yo tengo, a ti tú no lo escogiste. Estos 40 años fueron las circunstancias. Ahora vas a pasar mi escuela. 40 años viendo lagartijas. Yo cada vez que pienso y profundizo en esto, 40 años, nada, ni ruido, ni nada de música, ni el charrita del cuadrante, ni internet, ni iPhone, ni iPad, nada, ni televisión. 40 años tardó Dios en preparar al más grande líder para poder guiar a 2 millones y que aguantara otros 40 años, que los aguantara día y noche quejándose. ¿Y tú con tu suegra cuántos llevas? No, ya no lo aguanto, pues no tienes ni un mes de preparación y ya estás pegando de gritos. Cristo tenía un secreto, su comunión con su Padre. Él sabía que tenía que levantarse y le iban a estar tocando la puerta, sáname este, échame de demonios. Y él necesitaba, antes que nada, él no tenía por sí mismo las fuerzas. Yo no puedo hacer nada sino lo que veo a ver a mi Padre. Cristo nunca sanó a nadie. Cristo nunca dio un discurso él mismo. Cristo nunca usó nada de su humanidad. Todo lo hizo el Espíritu a través de él.
Todas las obras que Jesús hacía, las hacía el Padre a través del Espíritu, a través de Él. Él no estimó el ser igual, sino que se sometió a Dios. No vengo a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Imagínense a los 20 años a Cristo. A los 20 años, un enfermo, un cáncer, un endemoniado, y Cristo como carpintero. Oye, Padre, en el mercado, le echo a los demonios, todavía no llegó tu tiempo. Le hablo de ti, no llegó tu tiempo. Cállese hasta que yo le diga. Era hasta los 30 años, en el río Jordán, cuando el Padre, no él no era movido por los sentimientos ni las emociones de la gente, Jesús. Él era movido por fe. Era movido por lo que su Padre le decía. Hasta los 30 años Cristo sin echar demonios, sin preocuparse por nada, por evangelizar, sin evangelizar. Cuando el mundo se estaba muriendo, le podía haber dicho, y tú puedes decir, qué desperdicio de tiempo. Esa es tu perspectiva. Pero los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Entonces, lo que tú estás atravesando ahorita no es un desperdicio. Dios tiene un plan para tu vida. Sométete y aguántate. Créemelo, vas a pasar esa prueba, pero lo que estás atravesando se llama preparación. A todos Dios nos está preparando para un destino mejor del que ni siquiera nos podemos imaginar, si nos sometemos a su bendita voluntad. Y cuando los discípulos vieron a Jesús, nunca le preguntaron, enséñanos a echar demonios o enséñanos a hacer milagros. Lo que los discípulos descubrieron fue que el poder de Cristo estaba centrado, y el secreto de la vida de Cristo estaba centrado en su vida de comunión con su Padre. Y entonces los discípulos le hicieron la única pregunta que era importante: enséñanos a orar. Ellos querían aprender a orar, no a echar demonios ni a hacer milagros. Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos visto que te da tu poder. Enséñanos a orar. Y entonces Cristo les da el patrón del famoso Padre nuestro que estás en los cielos. Y finalmente, a través de la oración podemos nosotros no solamente fortalecer nuestra vida espiritual, sino, escuchen esto, con esto quiero terminar. Esto es impresionante. Es a través de la oración y de nuestra vida de comunión con Cristo que cuando el ataque viene, Satanás viene como un río, ¿verdad? Vendrá como un río, dice, pero el Señor lo enfrentará. Cuando vienen los ataques contra nuestra vida, contra tus hijos, contra tu matrimonio, en fin, contra lo que sea, es a través de la oración que podemos nosotros confundir a los demonios y que no te hagan el daño que pensaban hacerte. Esto es muy interesante en la Biblia. Veamos rápidamente 2 o 3 ejemplos. En 2 de Crónicas, en el Antiguo Testamento, esto es precioso. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 y 22, cuando el pueblo de Josafat comenzó a alabar a Dios, veamos nosotros lo que sucedió. 2 de Crónicas 20, 21 y 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantaran y alabaran a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran, glorifiquen a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando comenzaron a alabar a Dios, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es la oración y la adoración a Dios la que cuando viene el ejército de los demonios a atacarte, hace que entre ellos mismos se confundan y sean completamente repelidos por el poder del Espíritu Santo. Vemos otro ejemplo en Jueces, capítulo 7, versículo 20 al 22, cuando Gedeón ataca el campamento de los madianitas. Jueces 7, 20 al 22. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas
y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, y el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita. En otras palabras, siempre que el enemigo quiera lanzarnos a nosotros una maldición. Una vez me preguntaron en un pueblo de brujos aquí en México, que yo no sabía que era el pueblo más grande de brujería de México, Catemaco, tu tierra, y que si yo tenía miedo, y les dije, ¿sabe una cosa? No hay una sola maldición que una bruja te pueda mandar a tu vida, ni un brujo tampoco. Y todo el plan o toda la teoría que pueda Satanás arguir para poder hacerte daño, se le regresa. Es increíble cuando un santo y una santa vive en comunión con Dios, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Este es el poder que Dios nos ha dado para poder luchar contra el enemigo. Y finalmente dice en Ezequiel 38, cuando venga Rusia, Irán y China, que es el próximo ataque contra Israel, de Rusia, Irán y China, dice en Ezequiel 38, versículo 18 y 21, que cuando estas naciones musulmanas traten al final de la venida de Cristo atacar a Israel, Dios hará lo mismo, que se maten unos a otros. Dice Ezequiel 38, 18, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Versículo 21, y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Todos aquellos que intenten atacar al pueblo de Dios, a la familia de Dios, como familia, como iglesia o como individuos, no saben con quién se meten. Pero ¿cuál es la razón por la cual nosotros tenemos la victoria? Cuando vivimos en comunión con Dios. Cuando le damos a Él el primer lugar, cuando lo tomamos en serio, cuando estudiamos su palabra, no nos podemos imaginar las increíbles bendiciones, mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Padre, te damos gracias y te bendecimos porque nos has bendecido ya. Ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Oh Dios, enseña a través de estas conferencias a tu pueblo a saber usar las armas de la luz. Porque no tenemos lucha entre nosotros para estarnos atacando entre nosotros. Seremos unos tontos si ignoramos que la lucha es contra entidades espirituales que tratan de dañarnos, de abortar tu plan en nuestra vida y de impedirnos que avancemos como un ejército victorioso al otro lado donde Jesús nos está esperando. Gracias, Jesús, por tan grande muerte en esa cruz, por tan grande sacrificio y porque ahora eres tú el que vives nuestra vida. Nosotros estamos entregados a muerte por causa de tu vida, para que tu vida sea manifestada a través de nuestra muerte en nuestros cuerpos mortales, y siempre, siempre seas tú el que sea adorado, el que sea venerado, el que sea exaltado. En este momento, ustedes que no tienen a Cristo todavía, hay muchos que nos han visitado, o tal vez ya te decías cristiano con una doctrina equivocada. En esta mañana, con tu corazón listo por el Espíritu Santo, ábrele tu corazón a Jesús y dile: Señor mío y Dios mío, creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos
y por tanto te pido que entres a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque ahora tendré el poder de hablar de ti y de la fortaleza que tú me empoderarás para que pueda enfrentar este mundo tan hostil, un mundo que está en contra de tu verdad y de tus principios, pero te prometo que seré fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias por la palabra de Dios. Todos ustedes en esta mañana que hicieron esta oración por primera vez, nos gustaría bendecirlos. Si tú por primera vez esta mañana has invitado a Cristo a tu vida, ahí desde tu lugar puedes levantar tu mano. Gracias a Dios. Dios te bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias allá atrás. Gracias. Muchas personas. Gracias. Que Dios te bendiga, joven. Gracias. 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 Gracias por todas esas manos levantadas. Todos ustedes que han levantado la mano, hoy ha sido el día más importante de la historia en tu vida. Dicen que hay 2 decisiones que son las más importantes para tomar. La primera, ¿con quién me voy a casar? Ahí de ti si te casas con la persona equivocada, porque te va como en feria. Y la segunda, recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Son las 2 decisiones más importantes que una persona pueda tomar, porque de ellas depende mucho de su futuro. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieren extender su mano hacia acá, en señal que reciben la bendición, lo pueden hacer. Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Dios bendiga a tus hijos. Bendecimos el fruto que traes en tu vientre. Que cuando esa criatura nazca en medio de una familia cristiana, que pueda ser enseñada en el temor de Jehová y en los principios del conocimiento y la sabiduría espiritual. Que Dios bendiga a tus padres. Que Dios bendiga a tus hermanos y a tus familiares. Dios bendiga tu trabajo. Dios bendiga cuando tú sales a la calle y te guarde de todo mal, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que Dios te llene de ese conocimiento que va a fortalecer tu vida interior para que permanezcas firme hasta el fin, a la esperanza a la que todos hemos sido llamados, y que Dios ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que pueda realmente en tu corazón tener la tranquilidad de vivir para Él. Les bendecimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias.